Bueno, el día de hoy les traemos la comunidad de audioseries, un lugar tan hermoso y caótico a la vez, donde un día pueden estar elogiando tu serie y al siguiente quieren prenderle fuego. Un iceberg creado por nosotros. Creo que a estas escalas de la vida todos conocemos que es un iceberg, mientras más abajo más raro y perturbador y desconocida es la información. Y el objetivo de este iceberg es explicar todos los puntos lo mejor posible. Y hoy desde la biblioteca de las audioseries y el subsuelo, se presenta su servidor Nidek. Y su servidor Tom Dickerson. Para presentarles el iceberg de la comunidad más completo posible. Bueno, hasta aquí llega la presentación que nos quedamos sin presupuesto. Nivel 1. El diario de Jonathan. Para empezar el iceberg no hay mejor manera que el creador del fenómeno. Para estos momentos todos en la comunidad han visto o por lo menos han escuchado de este diario. En sus inicios fue tan solo una creepypasta de Hora de Aventura. Con el paso de los capítulos y de los años el diario de Jonathan pasó de ser un fanfic de Hora de Aventura a su propia historia con personajes únicos y tramas muy recordadas. Con la base de fans más grande en este mundillo y cosas nunca antes vistas, Jonathan es el Dragon Ball pero de las audioseries. Nos cuenta la historia de cómo un niño sobrevive al apocalipsis zombie donde obtiene un demonio y por momentos tiene cosas raras, por otros tiene batallas épicas, con dibujos hechos tanto por el autor como por el fandom. Con capítulos que llegan a las 6 horas el diario ha sido amado por muchos y odiado por otros muchos. Necropolipsis. La segunda audioseries más importantes y el abuelo de todo este subgénero. ¿Qué se puede decir de esta historia tan conocida llamada como Jonathan, pero anterior a esta última, creada por John Ridley, el hermano mayor de Strop? La historia desde que salió en 2012 ha tenido más de una reescritura, principalmente en sus primeros capítulos. Este es un diario de supervivencia que nos cuenta cómo tiene que sobrevivir a todo lo que pasa en este mundo y descubriendo que hay más cosas debajo de lo que él cree. La historia se sigue escribiendo hasta el día de hoy, ya van 13 años desde que la serie nació y sigue en producción, lo cual les sorprende. Se nota que el creador le echa muchas ganas a esta historia. Y como dato adicional, hace un tiempo por el canal lo entrevistamos. Lore Speaker. En la actualidad este hombre cuenta con el grupo de Discord más grande de la comunidad y se podría considerar la persona más influyente. Antiguamente conocido como Lotaro con algunos sobrenombres más, Speaker lleva un montón de años por aquí, siendo conocido por casi cualquier persona que vea audioseries. Para bien o para mal, Speaker vino a dejar una gran marca en este mundillo. Al día de hoy, con más de 4000 suscriptores, se podría tomar como la mayor referencia aquí. Clásicos. Los clásicos son un concepto creado por la propia comunidad. Básicamente es una forma de referirse a las historias que más relevancia han tenido en este mundillo, desde el Quinto Portador, Z23, Underlife, entre otras muchos portan este nombre. Si sueles ver audioseries debes como mínimo haber oído este término alguna vez. Aunque la mayoría de gente tiene su propia determinación de clásicos, yo ya expuse mi opinión en un video hace un tiempo. Pero básicamente debe ser una historia conocida. Historias como Punto Muerto, El diario de nadie, El diario de un zombie. Son algunos de los mejores ejemplos de historia que en su época fueron muy famosas. Como segundo punto, deben haber perdurado en la historia. Ejemplo, las historias que dije en el punto anterior son historias que ya están medio olvidadas y pocos recordamos. Pero historia otras como El comienzo antes del fin, Underlife, Alerta Roja, entre muchas otras son algunas de las que poseen ese título de perdurar en la historia. Ejemplo, Underlife estuvo fuera de YouTube varios años, la gente seguía hablando de ella, lo mismo pasa con la serie de Metallers y algunos cuantos ejemplos más. Y el último punto es ser una historia antigua, más precisamente de la época dorada de las audioseries. Este punto lo tocaré mejor un poco más adelante, pero en resumidas cuentas, la época dorada fue la llegada de los escritores a esta comunidad y el auge de todo este mundillo que duró de 2013 a 2019. Y eso es para mí lo que es un clásico,
Como siempre, cada quien puede tener su propio punto de vista. Guía de supervivencia. Las guías de supervivencia son aunque no son como tal historias del todo, fueron algo muy famoso para todos los que estuvimos en este mundillo antes de 2019. Digo, yo llegué a este lugar al buscar guías de supervivencia y esto hace ya muchos años. Básicamente la gente hacía tutoriales de cómo sobrevivir a un apocalipsis a su manera, casi todas por no decir todas estaban mal hechas. Desde tener que activar el truco de munición infinita, hasta encontrar armas en todo lado, eran algunos de los consejos que daban esta clase de videos. Hechos por adolescentes en su época, se entiende por qué estas no funcionaban para nada. Esta clase de videos contados con el locuendo fueron los primeros pasos para muchos dentro de la comunidad de audioseries. Dime, ¿tú llegaste a ver esa clase de videos antiguos? El Discord de Resistencia del Olvido. Siendo en la actualidad el Discord más grande de la comunidad, con una administración ineficiente. Las discusiones suele pasar seguido por cualquier tema, principalmente si te gusta alguna audioserie, y pues aunque el grupo va de eso casi nadie habla de ellas, pero en general, hay buenas personas con las que puedes hablar. Si quieres un lugar para subir tus historias, y eres nuevo, este Discord puede ser una buena ayuda al menos. Auge de los diarios. Como lo indica el nombre, esto se refiere al auge de las historias diarios, que llegaron a ver entre 2013 y 2019, empezando por Jonathan la Influencia, llegaron más historias de las que siquiera son posibles de recordar. Decir todas es algo casi imposible, porque son cientos o quizás miles. Algunas de las que pertenecen a esta época son historias como el comienzo antes del fin, un esfuerzo por sobrevivir, entre otras. Aunque en pantalla estarán viendo una larga lista de estas. Puedes amarlas o odiarlas, pero ver que la gente le gustó tanto una historia como Jonathan y crearon sus propios fanfics es sorprendente. Inspiración del anime. Esto es uno de los puntos que puedes amar o odiar, pero el anime es algo que influyó mucho en todo este mundillo, desde el estilo de dibujo de muchos autores hasta referencia de todo tipo. El propio Jonathan con el modo Histeria 3 es un ejemplo, siendo una clara referencia a Naruto una cola. Otro ejemplo sería el equipo de movimiento de los soldados del Laun en el quinto portador. Te podría seguir y seguir dando ejemplos como el diseño de Braiden o las propias miniaturas. Aunque se pueden sacar buenas cosas del anime, también hay cosas muy raras y eso todos lo sabemos. Al día de hoy se ha olvidado un poco todo esto, pero aún así sigue siendo una influencia importante. Actualidad de Rolf G. Creador de muchas historias como El Quinto Portador y Entre Espada y Espada. Su historia es una de mis favoritas y creo que era obvio que debía aparecer por aquí. Aunque muchos piensan que ya se retiró o desapareció, la respuesta es que no. Al día de hoy él anda en una clase de pausa de su historia, enfocándose más en su vida fuera de internet y un proyecto personal, el cual es crear un videojuego. Nos comparte actualizaciones de esto por su Twitter de Rolf G, aunque también tiene no uno sino dos cuentas de Instagram, una donde puedes pedir comisiones para dibujos y también suele pasar datos y información de sus series. En cambio su otra cuenta es más como algo personal donde sube cosas casuales. Hace un tiempo Tom Dickerson lo entrevistó y nos contó algunas cosas, como el hecho de que ya tiene escrito todo el remake del Quinto Portador y solo que no lo ha subido porque está más concentrado en algo que le dé dinero, como lo es el juego que lo está haciendo. Sea como sea, The Rolf G es alguien muy querido en su fandom y todos esperamos su regreso algún día. Bueno, ya con esto hemos acabado el nivel 1, ahora vamos con temas quizás algo más curiosos para la gente activa en este mundillo. Melodía de la muerte y su conexión con desolación. Si eres activo por aquí debes haber visto o como mínimo escuchado el nombre de Melodía de la Muerte, una audioserie que llegó a tener diferentes protagonistas y muchos personajes interesantes.
Pero lo que algunas personas quizás desconocen es que Melodía de la Muerte ocurre en el mismo universo de Desolación donde Melody Monlight y James Prescott son primos y llegaron a tener pequeños encuentros como en el capítulo 5.2 de Desolación y el 3.2 de Melodía. Aunque las series llegan a tener varias diferencias, ambas ocurren en el mismo universo. Y dime, ¿conocías esta curiosidad? Historias borradas. Esto es una que ya todos conocemos, pero es el hecho de que en esta comunidad hay muchas historias borradas. Desde los antiguos diarios que se perdieron hasta historias más modernas que fueron ocultadas por sus creadores. Algunas que ya fueron olvidadas con el pasar del tiempo, pero algunas más fueron recuperadas por su fandom. Historia como Apocalipsis Z de Metallers y Underfile son dos grandes ejemplos de este tipo. Y dime cuántas historias conoces que fueron borradas y te gustaría volver a ver. Legakis. Competencia creada en 2023 por Shadow, también conocido como Walker. Básicamente fue una entrega de premios a las series nominadas. Como eran nominadas, pues el creador de la serie solo tenía que subir un video diciendo que quería participar. Dejando de lado que lo escribí mal en el iceberg, este concurso, como cualquier cosa en la comunidad, no estuvo exenta de polémicas. De un supuesto robo y no sé qué más, pero esto no nos incumbe ahora. De hecho, se me hizo gracioso que al día de hoy dos de los jueces están funados y otro en su último video se la autocromó bien fuerte. Pero bueno, como sea, los Legacies fueron un buen concurso y muy ambicioso para la comunidad, que esto daba para mucho más, pero por motivos internos y demás prefirieron cancelarlo. Pero dime tú, ¿qué opinas de aquel evento? La Edad Dorada. Período nombrado así por ser el auge de las historias zombies. Época nombrada así por primera vez por mi persona y el murciélago que me acompaña, o sea, Tom. Suena medio raro hablar de mí mismo, pero hagamos el intento. Aunque el concepto del auge ya existía y todo lo que tenía que ver con ello, que nosotros sepamos, nadie nunca hizo un video o dio una explicación de lo que era la Edad Dorada. La gente solo asumía este periodo como la época popular de las historias zombies. Ya luego a mí se me ocurrió hacer el video de la época dorada y en ese tiempo estaba recién conociendo a Tom y pues él me ayudó con bastante cosas del guión. La época dorada empezó en 2013 con la llegada del emo rubio, cual vino a poner el estándar en su momento. De ahí se desprendieron los famosos diarios y de paso algunos cansados de los emos con poderes también hicieron sus historias diferentes. Las historias promedio en esta época podían superar las 10.000 sin dificultad, y muchas llegaron a las 50.000. Las que fueron recordadas pasaron a ser llamadas clásicos. Esta era terminó en 2019 con la desaparición y despedida de muchos loquenderos de la época. Regreso de Underlife. Aunque el creador no dio ningún comunicado, de un día para otro la historia que se creía borrada volvió a estar pública. No hay explicación ni nada de parte del autor. Por otro lado, yo fui de los primeros en darme cuenta y compartí esta información en su día. De hecho, como un dato curioso, logré contactar con el creador hace un tiempo, hablamos un poco y le sugerí ser entrevistado, y aunque estuvo de acuerdo, como saben, lo que siempre nos falta es tiempo, y pues cuando lo volví a tratar de contactar ya no respondía. Esto es una pena, la verdad, pero se seguirá intentando hasta poderlo hacer, solo tengan esperanza. Malos escritores. Esto es de esas cosas que puede depender mucho de la opinión de cada quien, pero ya para este punto de la comunidad casi todo el mundo considera todas las historias como malos escritos, y la comunidad está algo dividida entre los que les gusta esa historia en cuestión y los demás que dicen que es mala. Obviamente sí hay ciertas historias que te provocan arrancarte los tímpanos, otras que solo envejecieron mal, pero sea como sea, la mayoría de escritos son literalmente la primera cosa que muchos escribieron, así que es normal poseer errores. Claro, como siempre, si una historia te gusta o no es opinión de cada quien. Pero creo que hoy en día sí hay un cierto odio porque sí a las historias de antaño como los diarios o las que poseían demonios.
Jeffs crítico. Dejando de lado que está mal escrito como la mitad del iceberg. Este hombre es un escritor profesional con estudios, amigo de Red, el cual este último lo llegó a convencer de ver el diario de Jonathan y analizarlo. De paso también analizan Necropolipsis. El escritor nos demuestra que las historias de los hermanos Boxer son más complejas de lo que parece y no tan malas como muchos han llegado a decir. Aunque como tal no hace parte de la comunidad, incluso dudo que Jeff sepa de la existencia de nosotros. Analiza una de las historias más importantes, que es Jonathan, y nos da un buen ejemplo de cómo se debería criticar un escrito de internet como lo son las audioseries. Una pena terrible. A Oliver le cayó un meteorito mientras caminaba en la calle. El final de Corporación Locuendo. Grupo creado por el dúo de Romantan y Cubera. En sus inicios nació con la idea de ser el grupo más grande y de diverso contenido de las audioseries. Aunque con grandes ambiciones, las cuales de hecho estaban cumpliendo. El grupo poco a poco se iba haciendo las grandes, celebrando el cumpleaños de algunos, momento donde hacían eventos, daban pequeñas recomendaciones a la hora de escribir y mucho más. Pero por razones internas que ya la gente habló en su día y que no pienso tocar. El grupo por motivos de unos pocos terminó cerrando sin más, sabiendo que incluso dinero se le invirtió en su día con mejoras para el server, incluso por un tiempo era un grupo más activo y grande que Resistencia del Olvido. Pero dime, tú estuviste en Corporación Locuendo y qué recuerdos tienes de ellos. Nivel 3. Como saben, vamos cada vez más profundo, y a partir de aquí, aunque los temas son conocidos al día hoy, pueden llegar a ser algo olvidados o poco relevantes. Un mundo olvidado original. Todos aquí conocemos la historia de Destiny Hunter, la cual es un mundo olvidado. Y creo que también es de conocimiento general que la serie ha tenido varias versiones. Aunque suene algo impresionante, la versión original de la serie al día de hoy sigue disponible, o bueno, algo así. La serie está clasificada como no lista. Esto implica que la gente nueva no puede verla, pero la gente que tenga el link o la haya visto en su día aún puede verla cuando quiera. Al día de hoy que la gente está recuperando historias del pasado, creo que deberían traer esta, y digo, es de las más fácil de encontrar. Ejemplo, yo tengo el capítulo 1 y el capítulo 15 guardados. Pero dime, ¿tú tienes o llegaste a ver la versión original de Un Mundo Olvidado? Perros zombies. Esto ya se podría considerar algo que todas las audioseries tienen, alguna versión de un perro zombie. Al menos la audioserie más antigua que yo recuerdo con este tipo de zombies es el diario de Jonathan con los Canidus Plasmidus. Perros zombies que pueden modificar su forma y mucho más. Casi todas las historias que tiene zombies mutantes tienen su propia variación de los perros. En la mayoría de audioseries hay alguna variación de estos. Otro bastante icónico son los perros con armaduras del quinto portador, pero dime cuál es para ti, cuál es la variación de los zombies perros que sea peligrosa. La primera audioserie, conocido como Crónicas de una ciudad muerta, se alza como la historia zombie más vieja de la que se tiene registro, creada en 2011. La historia va de que un hombre peruano nos cuenta a través de un diario sus últimos días viviendo en el apocalipsis zombie, donde se enfrenta a su hijo zombie y se enfrenta ante muchos problemas y dilemas como el hecho de tener hambre. Pero la historia dejó de subirse en el 2012 y desde ese entonces no se sabe nada del creador ni de la historia, aunque esto último lo teorizaremos más adelante. Demonios. El origen de estos seres se remontan a Jonathan, si lo se era de esperar, ya desde los primeros capítulos hicieron acto de presencia, siendo algo parecido a Kurama. Un ser de un gran poder que le presta su poder a el portador. Esta es al menos la versión de los demonios de audioseries más popular. De paso, por lo general son seres que representan alguna emoción.
Aunque muchos autores trataron de darle su propio toque a esta clase de demonios, unos apegados a la versión de Stroop y otros aunque con demonios bastante diferentes. Aunque desde el final de la Era Dorada han dejado de aparecer en las audioseries porque por alguna razón el público les agarraron odio y lo ven como lo peor. Pero bueno, como sea, los demonios ya son algo icónico en este mundillo. Edad de Plata. Este es el nombre que recibe la época actual de las historias zombies. Empezó en 2020 y llega hasta nuestros días. Una época bastante diferente a lo anterior, bastante alejado a como fueron los primeros destellos de la comunidad. Una época que trata de ser más realista, por así decirlo, con menos fantasía, un intento de mejor escritura, una ambientación que puede ser buena y en general tratar de cambiar. Historias como sobrevivientes, precursores o similares son las más grandes de la actualidad. Y básicamente cualquier evento importante que pase hoy en día pertenece a esta época. Como teoría personal, esta época acabará a eso del 2027. Y como sabemos, el final de la época dorada, o más bien la última historia famosa de esta época, fue la serie de Mr. Top 10, que a su vez fue una de las mayores inspiraciones para la época de plata. Y siguiendo con la teoría, para finalizar esta época, habrá una historia zombie que marque el final de esta época. Metallers. El creador de una de la historia más grande de la comunidad llamada Apocalipsis Z, la cual para ser honesto nunca vi la serie, pero para muchos esta fue la historia que le plantaba cara a Eldario durante mucho tiempo. El creador desapareció un tiempo y al volver borró la historia, pero hizo una clase de remake, el cual aunque no fracasó sí se quedó muy por detrás de la versión original. Ya como patadas de ahogado creó otro canal donde iba a subir más historias y nuevo contenido, todo esto para empezar desde cero. Pero así de rápido como creó el canal lo abandonó solo subiendo un video. Hasta el día de hoy la gente se pregunta qué le pasó, pero viendo como ya es costumbre que se desaparezca. Aunque lo siguen preguntando ya no lo ven raro. Pero dime, ¿tú viste la serie en su momento? Porque para serte honesto supe de la existencia de esta serie cuando hice el video de la Era Dorada. Fanfics. Los fanfics de audiohistorias son raros de ver. Conozco realmente pocos, pero dentro de todo lo que hay, la historia con más fanfics es el diario de Jonathan, con relatos que cuentan un final alternativo o lo colocan en otro universo. También creo que la mayoría de audiohistorias de zombies con demonios pueden entrar en esta categoría. Desde el quinto portador hasta el gran fin, serían algunos ejemplos. Remake del diario de Jonathan. Si es así, gente, 2 puestos seguidos del emo. En esta categoría entran todas aquellas historias que tratan de arreglar al emo y mejorarlo al gusto de los autores. Son historias disfrutables, pero la mayoría no llegan ni al capítulo 2. Aunque se quedan en nada más que humo, son interesantes de ver. Hay muchos remakes de este tipo, pero la verdad, como dije, solo son humo en su mayoría, pero muchos tratan de cambiar tanto al emo que ya está raro. Pero bueno, como sea, ¿a ti te gusta esta clase de historias? Necropolipsis en desorden. El abuelo del subgénero que nadie odia. Pero una de las cosas más criticables que tiene según el público general, es el problema de que algunos capítulos, cronológicamente ocurren en un punto diferente, más que todo en el capítulo 2. Si ves por primera vez esta serie sin este conocimiento previo podría llevar a confundirte. El que se sabe el orden es porque le encanta la serie como Alexius y Plumón. Pero en general pocas son las personas que saben el orden correcto de esta serie. Bueno, como ya dije, vamos cada vez más profundo. Nivel 4. Generación 0. La generación 0 es aquel grupo de personas que empezaron viendo las primeras historias. Gente como se toca son de los pocos que me ocurren que pertenecen a este momento.
No son como tal una generación, porque no había una comunidad. La gente que vio Crónicas serían un buen ejemplo de este tipo, o los primeros espectadores de Necropolipsis. Una generación que no tiene origen ni comunidad, solo son personas que les gustaron los zombies y ya. Ese sería el mejor resumen y ya lo sé, es confuso, vale, pero ese es al menos el significado que yo le doy a lo que hubo antes de la era dorada. Copias. Este es el nombre que se le puso a cualquier historia diario creada posterior a Strop. Las primeras personas en nombrar así los diarios fueron el fandom de Jonathan y ya hoy en día a las historias se les llama así. Pero bueno, en su momento sí llegaron a haber debates al respecto, pero hoy en día pocos son los que aún lo usan como insulto porque ya a nadie le importa. Fetiches. No es ningún misterio para todos los que estamos aquí que la mayoría de audioseries eran hasta cierto punto una introducción del autor en su obra. Aunque muchas historias en este sentido el prota solo era alguien con muchos poderes y rotísimo. Otros como Necrocalipsis metieron sus fetiches a más no poder, todo esto sin ningún sentido ni razón. Si te vas a autoinsertar allá tú la verdad no importa mucho, pero lo que sí raro ya son los fetiches, pero dime tú qué opinas. Creepypastas. Aunque al día de hoy ya no es tan recordada, muchas de las historias de antaño recibían el nombre de creepypasta zombie, en vez de historia. De hecho yo conocí las historias zombies al buscar creepypasta de Apocalipsis Zombie, donde encontré series como Zona Cero. Y no sé por qué, pero poco a poco se dejó de usar el término creepypasta y se empezó a usar más el término historia. Pero dime tú por qué crees que pasó esto. O para empezar, ¿habías notado ese detalle? Z23 crossover con Underlife. Hace unos 7 años, cuando las historias de Underlife y Z23 andaban en su mejor momento, estos dos youtubers decidieron hacer un crossover dividido en dos partes, uno en el canal de Max y el otro en el canal de Apocalipsis. Incluso al día de hoy es sorprende ver un crossover de dos historias como algo único y olvidado. Aunque sus dos autores están retirados, aún se les puede contactar con algo de suerte. Pero dime tú, ¿viste este épico crossover? Final de Desolación. El final de Desolación es algo que muy pocas personas llegaron a ver al solo. Estás publicado en Wattpad como forma de escrito. Por cosas de la época, Manta o Tom no pudo hacerlo en formato video y para no dejar la serie incompleta lo subió para sus fans. Este último capítulo nos cuenta la pelea final entre James y Bryden en un épico enfrentamiento. Pero no diré lo que pasa para no dar spoilers. Aunque les podía decir cómo termina exactamente, pero no lo sé, siento que no está bien y les recomiendo leerlo por ustedes mismos, la verdad. La caída de los diarios. Esta era nació con el emo original y aunque amada por muchos con el tiempo, se ganó el odio de otros por la fórmula de ser un niño emo que obtenía poderes rotísimos. En mi opinión esta fue la mejor época de historia zombie, pero entiendo que sea algo odiada por todo lo que suele pasar en esta clase de historias. Aquí nacieron algunos de los primeros dibujantes de la época, salieron videos tributos y historias que al día de hoy aún son recordadas. Aunque la época diarios nació con el emo, esta se remonta a cosas anteriores como Necropolipsis, que salió en 2012, o incluso la primera audioseries llamada Crónicas era un diario. Esto último ya lo dije que sí me parece curioso, la verdad. Pero bueno, esta época cayó por lo mismo de ser una autoinserción. En esta época la mayor polémica era odiar a Jonathan, pero eso era algo de todos los días. Bueno gente, llegando al final de mi parte, que son los primeros 4 niveles, a partir de aquí para lo más profundo el encargado es el murciélago.
Para nadie es un secreto que este es un tema bastante tabú, y es que en un entorno mayoritariamente ocupado por hombres, es raro ver a alguna mujer en la comunidad. Muchas hipótesis se hicieron al respecto, pero la que a mi consideración es la más verídica, es la que dice que los mismos escritores son los que espantan a las mujeres, ya sea por su comportamiento inmaduro o porque las historias de estas mismas no plasman los gustos de la comunidad. Lo cierto es que no todo es blanco o negro. Si bien hay grandes ejemplos de escritoras que son poco reconocidas como Weird Imagination y sus Ruinas y Flores, o Mick Wakai y su Peste Blanca, también hay escritoras malas como la extinta Bolivia Novelas. Y ni hablar de usuarias que solo buscan destruir en vez de dejar un legado como el caso de Micaela Tops. Como veterano de esta comunidad, te puedo decir que es un terreno injusto incluso para los mismos hombres, por lo que por más que tu historia tenga todos los clichés habidos y por haber, nada te indica que tu historia triunfará a la primera. En conclusión, sí, la falta de mujeres es un problema que deberíamos corregir en un futuro, pero también está en las escritoras novatas hacer cosas de calidad, y a su vez saber que tu sexo no te exime de ser un mal escritor. Está en ustedes aportar para bien, o ser una Micaela o una Bolivia Novelas más. Avatar Studios era un canal que se dedicaba a resubir los capítulos de la extinta serie Apocalypse Z de Metal Earth. Esto debido a que en cierto punto, Metal Earth borra los capítulos originales para subir su nueva serie llamada, Las Crónicas del Fénix. Avatar se mantuvo subiendo vídeos, hasta que en un punto dejó actualizar su canal. Luego de pasar casi 2 años inactivo, volvió, pero esta vez con un proyecto completamente original. Pese a se tardó bastante, logró subir 4 capítulos de su serie El Último Sobreviviente. Pero al culminar este último capítulo, no ha vuelto a dar señales de vida, lo último que se supo de él fue que se ha mantenido escribiendo sus capítulos, y ya va por el capítulo 43, pero debido a que eso fue hace un año, no sabemos si desistió de su serie, o se mantiene escribiéndola. Antes de los clásicos, antes de Strop, de John Ridley, incluso de Crónicas de una ciudad muerta, los relatos que usaban los zombies como temática en internet, eran conocidas como creepypastas. Dichas creepypastas surgieron de varios rincones del internet, pero el que sirvió de puente a YouTube, fue Taringa. Dicha página se encargó de almacenar una y cada una de las historias, y guías de supervivencia zombie, que posteriormente llegaron a YouTube por medio de los loquenderos, que buscaban un medio más visual en el cual escuchar sus relatos favoritos. Está claro decir que hoy por hoy, no ha surgido ninguna historia por ese medio, pero siempre es lindo recordar en dónde se originó todo. Si bien muchos se han tomado muy en serio el nombre de audiohistoria, al punto de que no editan sus vídeos y dejan que el audio cree la ambientación. Está claro que hay una necesidad de consumir estas historias por un medio más visual. Es por esto que si bien no son muchos los ejemplos, en internet han surgido varios ejemplos de animaciones que usan como temática algunas audioseries. Siendo por obvias razones, el diario de Jonathan la que cuenta con más animaciones, de hecho la primera animación que se hizo de la serie, fue hecha por el mismo Strop, y que tuvo su debut en el episodio 6.3.
tratar de hacer animaciones para enriquecer a la historia, pero si tomamos en cuenta que escribir un capítulo puede llevarte entre una semana, hasta un mes, y que más luego hay que plasmar esas ideas en dibujos que deben estar bien hechos para que haya coherencia, no cabe duda que podrían pasar meses hasta un año para ver un capítulo nuevo de tu serie favorita. Aún así, en mi opinión, no todo está perdido. Hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, es posible acortar esos largos tramos de espera. Asimismo, no hace falta que todo se vea como anime o muy realista. Si tu especialidad es el cartoon, haz animaciones tipo cartoon. Si tu especialidad es mover renders para que den la impresión de movimiento, hazlo sin miedo. Pasando a otro tema lamentable, esta huida de varios usuarios de la comunidad. No andaré en nombres, ya que seguramente muchos ya saben quiénes son. Pero si tengo que señalar la causa, podemos señalar 3 factores. Número 1, tiempo, 2, aburrimiento, 3, YouTube. En el primero no digo nada nuevo. Por más que los gorditos originalidad quieran decir que esto no toma tiempo, la verdad es que sí. Esto empeora más si eres alguien distraído, y que a su vez estudia o trabaja. No digo que sea imposible encontrar un hueco para escribir y editar, pero a veces las responsabilidades son tantas que lo más probable es que termines desistiendo. El segundo va de la mano con el primero, pero mientras que en el primero el tiempo es el obstáculo, en el segundo el obstáculo es uno mismo. A veces el no encontrar un motivante o sentido para hacer lo que haces, solo te priva de querer seguir escribiendo. Y cuando menos te das cuenta, estás enfrente de una hoja en blanco. YouTube es también responsable del por qué los usuarios abandonan este mundillo, más si tenemos en cuenta que la mayoría de usuarios usamos contenidos con derechos de autor. Eso a la larga provoca 2 cosas, la desaparición del usuario, o que el usuario no sea recomendado. Max Volnex es un viejo conocido de la comunidad. Con historias de la talla de Z23 o Blood Rain, se ha ganado su lugar como un gran referente en el mundo de las audioseries, pero que al día de hoy se encuentra inactivo. El último capítulo de su serie estrella fue subido un 4 de octubre de 2019, y luego hubo un parón de más o menos un mes y medio, en donde Max no subiría nada hasta el 30 de noviembre del mismo año. Lejos de ser un nuevo capítulo de su serie Blood Rain, subiría un video pidiendo disculpas por la inactividad, y que debido a que estaba en vacaciones pronto subiría el capítulo 14. También mencionó que sería más activo en su segundo canal, Volnex Play, canal que al día de hoy no tiene vídeos, esto debido a que sus vídeos no cumplían con los estándares de YouTube como lo explica él en su descripción. Y uno pensaría que hasta ahí llegaría la historia del gran Max, pero no. Y es que hace un año, subió en su segundo canal un video llamado ¿Alguien recuerda este canal?, en el que básicamente quería probar si los strikes impuestos por YouTube habían desaparecido. ¿Qué mierda sos? Porque bueno, lo abandoné como 4 años, ya que YouTube decidió ponerme 2 strikes, empezar a denunciar en mis videos y me comí tremendo shadowbaneo. En resumidas cuentas, YouTube me pegó más fuerte que Padre Latino después de 3 birritas. Pero bueno, después de entrar por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta que me sacaron los strikes 4 años tarde. No sabemos si se enteró o no, pero por lo visto le chupó un nuevo XD. Ya que ahora se dedica a streamear en Twitch, o bueno, se dedicaba, ya que al día de hoy el link de su canal de Twitch está caído. Además, al momento de la creación de este video, no ha habido más contenido de YouTube. Salvo en Instagram, en donde por lo visto, le gusta vestirse de mona china. Espera que... Ah ya, ahora entiendo todo, Max Volnex es argentino, y no solo argentino, sino que es un porteño. Estoy excitado, Poncho. ¡Basura! Tú no te excitas con cualquier cosa. Pues ahora se me paró el pelín. Por un fanboy. Me lo voy a culiar. El creador de la primera audioserie de la historia, luego de su capítulo 19 subido el 5 de agosto de 2012, no volvió a dar señales de vida. Su último mensaje fue: lo sé, estuve ocupado, y encima me cuesta trabajo narrar el último capítulo.
Luego de eso, se cree que ocurrió su fatídico accidente. Y es que sí, gente, para nuestra desgracia, Repako Taipek falleció en un accidente automovilístico. No se sabe cuándo exactamente, pero posterior a 2012 es muy seguro. Ok, luego de haber hablado de un gran creador, pasamos a la otra cara de la moneda. Rodri fue, por así decirlo, un usuario bastante polémico de la comunidad. No profundizaré al completo de él, por lo que solo me centraré en los puntos más importantes. Rodri comenzó siendo un usuario como cualquier otro, pero a medida que comenzó a juntarse con creadores de renombre, su altanería y mezquindad comenzaron a crecer. No tenía reparos en criticar duramente tu serie, por más que el muy cara rota ni siquiera había subido un mísero capítulo de su serie. Luego que se dio cuenta que no era más que una mísera mosca, se dedicó única y exclusivamente a criticar. En su canal solo se vislumbraban directos y colaboraciones con otros creadores. Directos en los que siempre estaba de fondo, por cierto. Pero es uno de estos tantos directos, en donde ocurría un suceso que acabaría por sepultarlo para siempre. Y es que mientras intentaba compartir pantalla, el idiota mostró una imagen con contenido CP, o por su traducción, Desde ese entonces, Rodri fue expuesto gracias a ciertos creadores, y la gente, luego de darse cuenta el tipo de persona que es, le dieron la espalda. Pasando a otro usuario polémico, toca hablar de Calou, pero por sobre todo su serie Proyecto Dunkel. Serie que al día de hoy no está en YouTube, y cuyos únicos vestigios son únicamente unos vídeos en privado. Aunque, lo que alguna vez fue Proyecto Dunkel, mutó para convertirse la nueva historia estrella de Calou. Precursores. Y es que aquí es donde empieza la polémica, ya que el usuario no se ha cansado de sacar remake tras remake. Y sé que la gente me dirá, pero Tom, ¿es que acaso está mal que quiera pulir errores del pasado? Pues sí, mi pequeño vampirito, pero ahí es donde reside el problema. Y es que la serie sigue siendo bastante amateur, a palabras del mismísimo Lord Speaker. Y para colmo, Calou, lejos de actuar como el escritor racional y prolífico que dice ser, solo se pone a mentar madres y a decir tonterías. Lo cual ciertamente habla mucho de su capacidad para renovarse. Como un veterano de esta comunidad, no sabría decir qué nos espera en la edad de bronce, ya que no sé leer el futuro, pero dado a que mi amigo Nivek me dio la oportunidad de teorizar, daré mi más sincera opinión al respecto. Esto claro, teniendo en cuenta que la comunidad puede ir para mejor o para peor. Primero que nada, lo más seguro es que la serie más famosa de todas, El diario de Jonathan, siga aquí con nosotros, pero ya no siendo la influencia número uno que solía ser. Se sentirá un aire de ser más profesional, y ante todo de hacer una buena historia o que rompa los estándares antes impuestos. Y no necesariamente me refiero al género zombie, sino a otros géneros. Habrán series que no se centren en los zombies, y muy posiblemente la duración de los capítulos volverá a ser corta como en los inicios de la Edad Dorada. En cuanto al apartado artístico, la inteligencia artificial será clave para ilustrar las ideas de los creadores, incluso siendo probable que comencemos a ver audioseries animadas con IA. En cuanto a los usuarios, pues ahí no sabría decir si el panorama es favorable. Y es que si algo ha cambiado bastante en esta comunidad, es la misma comunidad. Antes solo nos llamábamos copia del diario de Jonathan, pero ahora parece que la misma comunidad se turna para ver quién hace la cagada más grande. Si le damos foco a usuarios polémicos, no cabe la menor duda que esto ya no será una comunidad, sino un simple circo en donde el foco estaré puesto en los pendejos de turno. Es curioso que pese a todas las variantes, usos y reinterpretaciones del virus zombie, ninguna audioserie en particular se haya centrado en explicar cómo funciona. Y creo que ahí viene la queja de varios críticos, y es que no importa cuántos zombies con caras sonrientes pongas, ya eso no basta.
Y no estoy hablando de que los escritores hagan infodubbing a lo pendejo, ya que eso a su vez también mata el misterio. Basta con mostrarlo con escenas puntuales. Un claro ejemplo de esto, es la película 28 días después. La película, sin recurrir a poner a un científico a explicar cómo funciona el virus, con escenas puntuales te muestra el origen, los síntomas, y las consecuencias. No digo que sea lo peor de las historias de este género, pero sí que es jodido ver que no se profundice en algo tan importante. Polémicas en esta comunidad hay de todo tipo. Ya mencioné que el principal motor de las polémicas en la Edad Dorada era el diario de Jonathan. Desde las múltiples copias, hasta los que dijeron que no era tan buena serie. Después, en la Edad de Plata, las polémicas incrementaron. Desde las múltiples funas a usuarios polémicos como Rodri o Micaela Tops, las peleas constantes de Speaker y algún random de la comunidad, o concursos que no cumplieron las expectativas como los Legaki. La opinión personal, como alguien que siempre se mantuvo al margen de los conflictos, no puedo hacer de la vista gorda de las problemáticas y simplemente hacer que no existen. Pero tampoco es bueno enredarse en un solo idiota, ya que a la larga solo nos aleja de nuestra función principal, que es escribir. En resumen, las polémicas son un mal necesario. Nos ayudan a ver a los usuarios que no valen la pena, pero si eres escritor y quieres dedicarte a hacer un justiciero social a tiempo completo, allá tú. No comparto tus métodos, pero no me molestas, solo procura no hacer demasiado ruido. Porque al final del día, la comunidad será más como esos programas de chismes basura de la televisión. Este apartado es más un dato curioso que otra cosa. Y es que el usuario Jungleo, o más conocido como Warhammer 40.000 es una franquicia de ciencia ficción y fantasía oscura para adultos, o Grimdark, como suele ser referido, creada en el año 1987 por la empresa británica Games Workshop. Tiene varios vídeos referente a la temática zombie. Tanto de supervivencia, mundos distópicos, y criaturas aterradoras. Pero recabando más a fondo, y por medio del usuario Zetoka, me encontré con que el usuario, antes de ser quien era, poseía una audioserie de nombre Unknown Soldier, la cual fue subida un tiempo después de la subida del diario de Jonathan. O eso quiero creer, la verdad, ya que solo me baso en la calidad y modo de edición de los vídeos. Al día de hoy la serie se encuentra borrada del canal de Jungleo, pero gracias al usuario Zetoka la serie no quedó perdida, y actualmente se encuentra en un canal especializado. Aunque no lo crean, existen diversos vídeos tributo de la audioseries, tales como las recopilaciones de 2015, así como los raps del Nivek en el actual 2025. Este no es un apartado raro o morboso, sino más bien curioso, ya que muestra un lado poco explorada de la comunidad, en el que ves de tirarnos mierda. Valoramos el esfuerzo de cada uno de esos escritores, que aún con sus limitaciones y poca experiencia en el área de la literatura, decidieron invertir tiempo en crear historias que ahora forman parte de esta historia que crece día con día. En la charla que tuvimos en el Mateando con Tom, Rolfie mencionó que el dichoso final del quinto portador sería con Ryan se despertando después de toda la conversación con Tenebris, y se armaba una discusión sobre qué se haría ahora que había un bando que estaba muy en contra de Ryan porque decían que solo habían enojado más a Fanstal y que él no le pudo hacer frente. El famoso capítulo 15, hasta donde yo me acuerdo, trataba sobre que Ryan se despertaba después de toda la conversación con Tenebris. Se armaba una discusión sobre, ok, ¿qué hacemos ahora? Había un bando que estaba muy en contra de haber traído a Ryan porque decían que solo habían enojado más a Fanstal y que él no le pudo hacer frente a Amber. Y otro grupo, sus amigos, obviamente, que decían, che, no, para es un pibe. Más que nada, Tyson tenía esa postura de, es un nene, ¿entendés? Por mucho protagonista que sea, tiene 14, casi 15, no le puedes pedir que te salve toda una ciudad, ¿entendés? Y en todo eso, no sé si algo pasaba con Sophie, no me acuerdo exactamente qué. Y después de eso, al final, aparecía un personaje. Esto, lástima que perdí los correos también, porque si no me gustaría darle muchas gracias a este pibe. ¿Se acuerdan que en un momento yo había hecho un sorteo, una competencia? Ustedes mándenme personajes y el que más me guste lo meto en la historia. Sí, me mandaron una banda de personajes. Y muchos me gustaban, pero había uno
que no me acuerdo ni el nombre, pero era, flaco, te acabas de inventar uno de los mejores personajes que puedo, o sea, me faltaba un eslabón gigantesco entre la historia de lo que era los Escoria y la historia de cómo recarga con Ryan. Y el chabón inventó eso, de una, sin conocer nada. Inventó la conexión. Claro, el tipo hizo de todo, me inventó un personajazo, y ese personaje iba a empezar a aparecer más, porque no me acuerdo si ya había aparecido en el capítulo 13. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era un chabón que era rubio y era como muy fino en cómo se comportaba. Me parece que en el capítulo 13 aparece al principio, se muestra como en la mano derecha de Meredith o algo por el estilo. Ese es ese personaje. Y ese personaje, en el capítulo 15, Ryan iba a tener una discusión con Tyson al final, y ese personaje aparece después. Y a partir de eso, el capítulo 16, 17 y 18, iban a tratar sobre cómo este personaje manipulaba mucho a Ryan para que vuelva a usar unos poderes. O sea, ¿se acuerdan que Ryan portaba a Tenerife, pero al mismo tiempo tenía otra entidad medio cara? Bueno, esa otra entidad, ahora que la conexión con Tenerife se perdió, esa otra entidad iba a empezar. Y este Y concluimos con el último apartado del iceberg. La serie Desolación, si bien se caracterizó por hacerse a la marcha, en algún punto se descartaron opciones que podrían haber conducido la historia por un camino diferente. Siendo, el capítulo 10,1 con diferencia el que más le costó escribir a Manta. Siendo un aproximado de hasta 5 borradores, que por más que el cuarto fue elegido, no dejó a Manta satisfecho. El borrador 1 y 2 eran bastante similares, siendo su única diferencia la locación de los sucesos y las víctimas. Y es que en el primero, nos pondría en una situación en la que los personajes debían hacer algo para lidiar con una niña enferma. Sería Paula la chica que le gustaba a James, y que rescató en el capítulo 9 la que mataría a su hermana Irene, la niña antes mencionada. Pero en el borrador 2 sería James el que mataría a Irene, dicha muerte no se daría al principio, sino al final del capítulo. El borrador 5 es parecido al resultado final que vimos, solo que contenía escenas del capítulo 10,2. Por lo que para no hacer tan larga la espera, Manta decidió dividirlo. ¿Pero qué hay del borrador 3? Bueno, a palabras de Manta este era con diferencia el más crudo y diferente de los borradores. El comienzo era parecido al visto en el resultado final, con la excepción que comenzaba con una escena de James arriba de un edificio, listo para saltar. Pero antes que pudiera hacerlo, le cuenta a una paloma el por qué está ahí. Básicamente James menciona que hace poco estuvo con una familia, misma familia con la que escapó en el capítulo 9. La familia y él tendrían un encontronazo con una criatura parecida al Mothman, y que dicha criatura intentaría secuestrar a la niña antes mencionada. Pero gracias al esfuerzo de James y los otros supervivientes, la criatura no lograría su objetivo. El grupo encontraría un lugar seguro, pero una vez ahí, se darían cuenta que la niña estaba infectada. Eso obviamente pondría a la defensiva a James, lo cual ocasionaría una pelea acalorada con la familia, por lo que se iría del lugar a vagar en la ciudad en busca de suministros. Luego de despejar su mente, volvería, solo para darse cuenta que todos estaban muertos. La niña de antes, se encargó de hacerlos papilla a todos. Si antes se sentía tranquilo, ahora ya no encontraba razón de ser. Debido a los traumas generados por Graydon, y por influencia de su demonio. Para desestresarse, James cayó a lo más bajo que pudo caer un humano. Comenzó a practicar necrofilia con toda la familia entera. No fue hasta que llegó al patriarca de la familia, cuando se dio cuenta que había ido muy lejos. Por lo que luego de hacer eso, volvemos a la escena en donde James se encontraba hablando con la paloma. Luego de acabar, se percata que la paloma ya no está, por lo que sin otra alternativa, se lanza del edificio. Para fortuna de los fans, este capítulo tan bizarro no vio la luz ya que la carpeta en donde Manta estaba escribiendo el tercer borrador, se perdió en su secundaria. Pero detengámonos un momento para pensar si hubiera visto la luz. Aclaro que hablo en tercera persona, pero yo soy Manta jaja. Y pues desde mi lugar, creo que ese episodio hubiera sido aún más polémico que el 5,2. Ya que la percepción que se tendría de James sería muy diferente. Eso sin mencionar que me ganaría más de una persona diciendo que está mal. Por lo que gracias destino por hacerme recapacitar.
Y bueno gente, ese ha sido el video de hoy. Bueno, ahora sí, después de tanto tiempo, acabamos el video. Aunque no lo parezca, nos tomó varias semanas o meses para editar este video. Espero que les haya gustado y que tengan nueva información para compartir con tus amigos. Y si no tienes amigos, tranquilo, te recuerdo que tengo un grupo de Discord para hablar. A día de hoy hay más de 100 personas. Así que únase para más apoyo. Esto es todo por hoy y nos despedimos, espero les haya gustado.